La mano extendida quedó suspendida en el aire durante lo que pareció una eternidad. Los fotógrafos ya tenían sus cámaras levantadas, listos para capturar ese momento que debía sellar un acuerdo de $3.000 millones. Pero Marcus Thornhill no se movió. Sus ojos azules y gélidos no se fijaban en la mano ofrecida delante de él, sino en un punto por encima del hombro de la mujer que estaba frente a él. Su mentón se elevó ligeramente, casi imperceptiblemente, en un gesto de desdén que solo quienes sabían leer ese lenguaje silencioso podían realmente comprender. La lujosa sala de conferencias del piso 92 se volvió de repente asfixiante. Los ejecutivos alrededor de la mesa intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que algo acababa de romperse, algo que jamás podría repararse. Adrienne Laurent retiró lentamente su mano, sin apuro. Su rostro permaneció impasible, pero quienes la conocían bien habrían podido detectar un brillo peligroso en sus ojos negros. Ella había escalado montañas que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Nacida en un barrio desfavorecido de Detroit, obtuvo una beca completa en Harvard y luego conquistó Wall Street en una época en la que las mujeres negras en las finanzas eran tan raras como los diamantes en el barro. A los 42 años dirigía una de las agencias de regulación financiera más poderosas del país, un cargo que había obtenido tras exponer 3 grandes escándalos de corrupción que sacudieron el mundo financiero. Aquella no era una mujer a la que se insultara impunemente Marcus Thornhill. Por su parte, había nacido con una cuchara de platino en la boca. Heredero de un imperio financiero de 5 generaciones, había pasado su vida creyendo que el mundo le pertenecía por derecho. Su fondo de inversión administraba las fortunas de dictadores, magnates del petróleo y familias reales. $3.000 millones en activos, oficinas en 15 países y una reputación de ser intocable. Siempre había operado en esa zona gris donde la legalidad y la ética se mezclan, sabiendo que su nombre, su red y su dinero lo protegían de cualquier consecuencia real. A esa reunión no había venido por respeto al proceso regulatorio, sino porque sus abogados lo obligaron. Para él, no era más que una formalidad, un espectáculo burocrático que debía soportar antes de volver a sus negocios. Ampero, al negarse a estrechar la mano de Adrienne Laurent. En ese preciso momento, Marcus Thornhill acababa de cometer el error más costoso de su carrera. No era solo un agravio personal, era una declaración, un mensaje claro enviado ante testigos, aunque algunas personas, según él, no merecían ni el respeto más básico. Why Adrienne Laurent, con su piel negra y su género, era claramente una de ellas en el universo mental arcaico de Marcus Thornhill. El silencio en la sala era ensordecedor. Los asistentes de Marcus miraban al suelo. Los abogados de Adrienne intercambiaban miradas significativas. Todos sabían que algo monumental acababa de ocurrir, pero nadie podía aún medir su magnitud. Adrienne tomó asiento con una gracia deliberada. Abrió el dossier delante de ella. Cientos de páginas de documentos meticulosamente organizados, fruto de 18 meses de investigación profunda. Cuando comenzó a hablar, su voz era tranquila, casi suave, pero cada palabra cargaba el peso de una sentencia. Explicó cómo su equipo había descubierto una red compleja de transacciones sospechosas. Millones de dólares circulaban a través de cuentas offshore en paraísos fiscales. Dinero que desaparecía y reaparecía como por arte de magia, limpio y blanqueado. Inversiones dudosas en regímenes corruptos. Manipulaciones sofisticadas de mercado que habían arruinado a jubilados inocentes. Violaciones flagrantes de las leyes internacionales contra el lavado de dinero. El fondo de Thornhill había construido su imperio sobre cimientos podridos. Y ahora esos cimientos iban a derrumbarse. A Marcus la escuchó al principio con una sonrisa condescendiente, como un rey tolerando las quejas de un campesino. Pero a medida que Adrienne detallaba las pruebas, su sonrisa se desvaneció. Ella lo tenía todo: extractos bancarios, grabaciones de llamadas, testimonios de denunciantes que su equipo había cultivado pacientemente. Habían seguido cada hilo, rastreado cada dólar, construido un dossier tan sólido que ningún abogado, por caro que fuera, podría desmantelarlo. En el Marcus de antes, el de hacía una hora, quizá habría podido negociar. Podría haber mostrado arrepentimiento, aceptado una multa enorme, reestructurado sus operaciones. Pero el Marcus que había rechazado estrechar la mano de Adrienne Laurent había sellado su propio destino, porque esa ofensa pública había transformado lo que podría haber sido un caso regulatorio rutinario en algo mucho más personal y mucho más peligroso para él. Adrienne Laurent no actuaba por venganza. No era el tipo de persona que dejaba que sus emociones
guiaran sus decisiones profesionales. Pero aquel gesto de desprecio le recordó exactamente por qué hacía ese trabajo. No por la gloria ni el poder, sino porque hombres como Marcus Thornhill habían creído durante demasiado tiempo que podían operar por encima de la ley, que podían tratar a los demás con desprecio, sin consecuencia alguna. Ese rechazo a estrechar su mano era el síntoma de una arrogancia mucho más profunda, la misma que le había permitido saquear y manipular sin remordimiento. Las semanas siguientes fueron un ballet jurídico de precisión quirúrgica. Adrien presentó una orden de congelación de activos, $3.000 millones, inmovilizados en una noche. Las cuentas fueron bloqueadas, las transacciones suspendidas. Los clientes de Thornhill, aquellos magnates y príncipes, comenzaron a entrar en pánico. Algunos retiraron sus inversiones, otros iniciaron sus propias investigaciones. Aterrados de estar vinculados al escándalo que crecía en Marquez, contrató al mejor equipo de abogados que el dinero podía comprar. Atacaron la orden desde todos los ángulos imaginables. Alegaron abuso de poder, extralimitación de jurisdicción, persecución personal. Arrastraron a Adrien por los medios, insinuando que tenía motivaciones políticas, que seguía una agenda radical. Algunos medios complacientes replicaron esas narrativas, presentando a Marcus como víctima de una burocracia descontrolada. Pero Adrien había anticipado cada movimiento. Para cada ataque tenía una contraofensiva documentada. Para cada acusación, presentaba pruebas adicionales. No solo defendía su caso, lo reforzaba. Y poco a poco, incluso los medios más escépticos comenzaron a comprender la magnitud de la corrupción que había destapado. El punto de inflexión llegó 6 meses después de aquel apretón de manos rechazado. Un juez federal, tras revisar miles de páginas de pruebas, emitió un veredicto devastador. No solo mantuvo la orden de congelación, sino que ordenó la liquidación completa del fondo. $3.000 millones serían incautados y distribuidos entre las víctimas de las maniobras fraudulentas de Thornhill y los gobiernos, que habían sido engañados por sus esquemas de lavado. Marcus Thornhill, el hombre que no estrechaba la mano de las mujeres negras, vio cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real. Sus oficinas cerraron una por una, sus empleados lo abandonaron en masa, algunos aceptando acuerdos con los fiscales para testificar contra él. Sus amigos poderosos desaparecieron, rechazando sus llamadas, borrando toda evidencia de haberlo conocido. En menos de un año pasó de titán financiero a paria total. Pero la historia no termina ahí, porque no trata realmente de la caída de un hombre. Trata de lo que esa caída representa. En los meses que siguieron, otros reguladores, inspirados por el trabajo de Adrien, comenzaron sus propias investigaciones sobre fondos similares. Una ola de reformas barrió la industria financiera. Se cerraron las lagunas legales, se reforzaron las regulaciones. Decenas de otros Marcus Thornhill se vieron obligados a limpiar sus operaciones o a enfrentarse a las consecuencias. Adrien Loran recibió amenazas de muerte, campañas de difamación, intentos de intimidación, pero nunca se quebró. Había crecido enfrentando la adversidad. Aprendió desde muy joven que el mundo no era justo, pero eso no significaba que uno debiera aceptar la injusticia. Cada obstáculo que había superado la había hecho más fuerte, más decidida, más inquebrantable en su misión. Años después, en una conferencia, una joven mujer negra se acercó a Adrien. Con lágrimas en los ojos, le contó cómo la historia de aquel apretón de manos rechazado le había dado el valor para perseguir su propio sueño de trabajar en finanzas, cómo había comprendido que no necesitaba la aprobación de quienes la despreciaban, que solo necesitaba su propia excelencia y determinación. Aquella joven era solo una entre miles inspiradas por el coraje de Adrien. En cuanto a Marcus Thornhill, finalmente aceptó un acuerdo con los fiscales para evitar una larga pena de prisión. Perdió su licencia financiera, su reputación y la mayor parte de su fortuna personal. Algunos dirían que fue justicia poética, otros dirían simplemente que fue justicia. Pero la verdadera lección de esta historia no reside en la caída espectacular de un hombre arrogante. Está en algo más profundo y universal. Ese momento en el que Marcus Thornhill se negó a estrechar la mano de Adrien. Loren reveló una verdad que muchos prefieren ignorar: el racismo, el sexismo. Todas esas formas de desprecio y discriminación no son simples prejuicios abstractos, son armas que los poderosos utilizan para mantener su poder, para trazar líneas entre quienes merecen respeto y quienes no. El punto de inflexión llegó 6 meses después de aquel apretón de manos rechazado. Un juez federal, tras revisar miles de páginas de pruebas, emitió un veredicto devastador. No solo mantuvo la orden de congelación,
sino que ordenó la liquidación completa del fondo. 3.000 millones de dólares serían incautados y distribuidos entre las víctimas de las maniobras fraudulentas de Thornhill y los gobiernos, que habían sido engañados por sus esquemas de lavado. Marcus Thornhill, el hombre que no estrechaba la mano de las mujeres negras, vio cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real. Sus oficinas cerraron una por una. Sus empleados lo abandonaron en masa, algunos aceptando acuerdos con los fiscales para testificar contra él. Sus amigos poderosos desaparecieron, rechazando sus llamadas, borrando toda evidencia de haberlo conocido. En menos de un año pasó de titán financiero a paria total. Pero la historia no termina ahí, porque no trata realmente de la caída de un hombre, trata de lo que esa caída representa. En los meses que siguieron, otros reguladores, inspirados por el trabajo de Adrian, comenzaron sus propias investigaciones sobre fondos similares. Una ola de reformas barrió la industria financiera, se cerraron las lagunas legales, se reforzaron las regulaciones. Decenas de otros Marcus Thornhill se vieron obligados a limpiar sus operaciones o a enfrentarse a las consecuencias. Adrian Loren recibió amenazas de muerte, campañas de difamación, intentos de intimidación, pero nunca se quebró. Había crecido enfrentando la adversidad, aprendió desde muy joven que el mundo no era justo, pero eso no significaba que uno debiera aceptar la injusticia. Cada obstáculo que había superado la había hecho más fuerte, más decidida, más inquebrantable en su misión. Años después, en una conferencia, una joven mujer negra se acercó a Adrian, con lágrimas en los ojos, le contó cómo la historia de aquel apretón de manos rechazado le había dado el valor para perseguir su propio sueño de trabajar en finanzas, cómo había comprendido que no necesitaba la aprobación de quienes la despreciaban, que solo necesitaba su propia excelencia y determinación. Aquella joven era solo una entre miles inspiradas por el coraje de Adrian. En cuanto a Marcus Thornhill, finalmente aceptó un acuerdo con los fiscales para evitar una larga pena de prisión. Perdió su licencia financiera, su reputación y la mayor parte de su fortuna personal. Algunos dirían que fue justicia poética, otros dirían simplemente que fue justicia. Puntón. Pero la verdadera lección de esta historia no reside en la caída espectacular de un hombre arrogante. Está en algo más profundo y universal. Ese momento en el que Marcus Thornhill se negó a estrechar la mano de Adrienne Loren reveló una verdad que muchos prefieren ignorar: el racismo, el sexismo. Todas esas formas de desprecio y discriminación no son simples prejuicios abstractos. Son armas que los poderosos utilizan para mantener su poder, para trazar líneas entre quienes merecen respeto y quienes no han. Cuando alguien como Adrian Loren se niega a aceptar esa lógica, cuando insiste no solo en su derecho al respeto, sino también en su capacidad de hacer que los poderosos rindan cuentas, no cambia solo su propio destino, cambia las reglas del juego para todos los que vendrán después. Hay una cita que Adrian guarda en su escritorio. Palabras del activista Maya Angelou. Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, sin saberlo, sin reclamarlo, defiende a todas las mujeres. Esa verdad tomó forma aquel día, en esa sala de conferencias, cuando Adrian se negó a permitir que ese momento de humillación la definiera, cuando canalizó esa experiencia no hacia la amargura, sino hacia una determinación aún más feroz de cumplir con su deber. Defendió mucho más que a sí misma hoy. La historia de aquel apretón de manos rechazado se enseña en las escuelas de negocios como un estudio de casos sobre ética, poder y consecuencias. Se cita en debates sobre diversidad e inclusión. Se cuenta a jóvenes profesionales que se preguntan si tienen un lugar en espacios que no siempre han sido acogedores para personas que se parecen a ellos. Y quizás la verdadera victoria no sea que Marcus Thornhill perdiera 3.000 millones de dólares. La verdadera victoria es que su gesto de desprecio, que debía disminuir a Adrian Loren, se convirtió en el catalizador de su mayor contribución a la justicia. Ese rechazo a reconocer su humanidad básica se convirtió en el símbolo mismo de por qué su trabajo era tan crucial. Porque al final, todos enfrentamos decisiones. Podemos aceptar la injusticia, agachar la cabeza, conformarnos con las expectativas de quienes nos desprecian, o podemos hacer como Adrian Loren, mantenernos firmes, hacer nuestro trabajo con excelencia e integridad, y negarnos a aceptar que ser tratado con menos que respeto humano básico sea jamás aceptable. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que nadie está realmente por encima de la ley, y que a veces la justicia tarda, pero llega. También nos recuerda que el verdadero poder no proviene de la riqueza heredada, ni del privilegio inmerecido, sino de la integridad,
la competencia y el coraje de defender lo que es justo. Incluso cuando es difícil en que esta historia resuene en ti, que sea un recordatorio de que cada gesto cuenta, que cada momento de respeto o de desprecio da forma al mundo en el que vivimos, y que en tu propia vida, cuando te enfrentes a la injusticia, recuerdes a Adrienne Lorand, que no bajó la mirada, que no aceptó ser disminuida, y que transformó un momento de humillación en un momento histórico de justicia en sí. Esta historia te conmovió. Si te hizo reflexionar sobre el poder de la dignidad y la determinación, compártela. Compártela con alguien que necesite recordar su propia fuerza. Compártela con alguien que lucha contra la injusticia en su vida. Porque así es como historias como esta dejan de ser relatos se convierten en herramientas, en inspiración, en faros que guían a quienes navegan en la oscuridad hacia un futuro más justo y equitativo. Juntos podemos construir un mundo donde nadie tenga que vivir lo que Adrienne vivió aquel día. Un mundo donde el respeto y la dignidad sean derechos universales, no privilegios otorgados según el color de piel o el género. Esa es nuestra responsabilidad colectiva. Y todo empieza por negarnos a aceptar lo inaceptable,